Muy buenas tardes, ingeniero Manuel Castillo Arias, líder de proyectos de ISA Power. En el marco de Data Center Dynamics México, el tema de nuestra charla es la arquitectura de centros de cómputo, diseños de espacios. Conforme crece la necesidad de nuevos y mejorados espacios para nuestros data centers, ¿cuál es el papel que juega la arquitectura? Ok, bueno, es muy importante el poder tener una preconcepción de cómo vamos a diseñar el centro de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de integrar todas las áreas que conforman el centro de datos desde todos los puntos. Un punto importante es la arquitectura, es decir, cómo vamos a hacer el centro de datos, la construcción, porque eso nos va a definir los espacios, ¿sí? O podemos trabajar desde todo lo contrario, ¿no? Definir primero los espacios para que nos defina la arquitectura del mismo centro de datos, ¿no? En cualquiera de los dos casos, el diseño es primordial. Lo que necesitamos es involucrar todas las áreas para que no solamente sea en cuestión arquitectónica, sino también cuestión eléctrica, cuestión de aire acondicionado, cuestiones de cableado, cuestiones de gabinetes, racks, y entonces sí, ya una vez que se unifica todo esto, vamos a poder lograr una arquitectura mucho más eficiente del mismo centro de datos. Claro, el papel que juega el ingeniero y el arquitecto para poder lograr el máximo beneficio en esta integración es fundamental. ¿Qué nos puede decir al respecto, ingeniero? Bueno, es un punto en el que tenemos que trabajar muy fuerte, es un punto muy importante. ¿Por qué? Sucede que regularmente la parte arquitectónica o la parte estética, ¿sí?, nunca tuvo comunicación con la parte de ingeniería. Entonces, por un lado, se construyó un edificio muy bonito, muy estético, pero no dejaron los espacios necesarios, suficientes o adecuados para la operación de un centro de datos. Entonces, de eso habla también la presentación, de que debemos de integrar, ¿sí?, a los diferentes equipos que conforman el diseño del centro de datos, la parte de ingeniería, los usuarios del mismo centro de datos, el equipo de diseño y el equipo de arquitectura, de tal manera que podamos tener un proyecto integral, ¿no?, donde se considere hasta el más mínimo punto. Entre mayor comunicación haya entre estas áreas, ¿sí?, el resultado final va a ser mucho más eficiente, ¿sí?, y se va a poder implementar incluso en menos tiempo, con un menor costo. O sea, se logran muchas ventajas al poder integrar, ¿no? Tenemos el estigma de que el mexicano no sabe trabajar en equipo, pero yo creo que es momento de empezar a quitarse ese estigma y empezar a hacer centros de datos cada vez de mayor disponibilidad. Muy bien, en ese sentido todas las áreas funcionales son fundamentales. Las normas, ¿qué papel juegan en todo esto? Bueno, yo creo que en la actualidad las normas nos dan recomendaciones, nos ayudan a saber cuáles son las mejores prácticas a seguir en la construcción, y no solamente en la construcción, sino desde antes, ¿no?, en el diseño del centro de datos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las normas te van a indicar cuál es la localización más adecuada, cuál es la construcción más adecuada, cómo debes de hacer tu arquitectura de distribución eléctrica, de distribución de datos, la parte de aire acondicionado, ¿no?, cuáles son las mejores recomendaciones, porque también parte de las normas es hacer una investigación de lo que se está haciendo en el mercado, ¿no?, de todos los usuarios de centros de datos, qué están haciendo y qué mejoras ven o cómo se puede mejorar esa parte, ¿no?, y la implementación del mismo. O sea, las normas juegan un papel importantísimo porque son la guía, ¿sí?, que nos van a llevar de la mano para poder ir desde el proyecto conceptual hasta la construcción y operación del centro de datos. En ese sentido, la tendencia de las normas, ¿hacia dónde está dirigiéndose? Yo creo que ahorita las normas están buscando mucho lo que es centros de datos eficientes, centros de datos verdes. Y al llamarlos verdes, yo creo que estamos hablando no solamente de ser más amigables con el ambiente, esa es la idea comercial que se quiere vender. Lo que en realidad sucede es que los centros de datos, al hacerlos más verdes, consumen menos energía.
Al consumir menos energía tenemos menos gastos, ¿sí? Simplemente el centro de datos, lo que veíamos en la presentación, en Estados Unidos el 41% del consumo eléctrico, ¿sí?, lo consumen los centros de datos. Entonces es importante, y por eso es que considero que hacia allá van estas normas, ¿sí?, hacia regir un poco más el control y el cómo se utilizan los recursos. ¿Qué sucede? Bueno, los centros de datos no podemos comprometer tampoco la disponibilidad, ¿sí? Entonces debemos de llegar a un equilibrio en el cual se pueda tener un centro de datos eficiente, siempre y cuando no se pierda disponibilidad y desempeño del mismo. En el momento en el que se empieza a perder esto, ¿sí?, la eficiencia va a pasar a un segundo término. Bueno, de nuestra parte le agradecemos la oportunidad de dialogar con nosotros para el portal de Data Centers Dynamics. ¿Algún mensaje adicional? Estamos aquí como representante de ICSA para apoyarlos, para cualquier proyecto que tengan en futuro próximo o lejano, que se puedan acercar con nosotros, buscando siempre el diseño integral del centro de datos, y nosotros los podemos apoyar con todo gusto. Muchas gracias, ingeniero. A ustedes.